con el tema del texto. Continuando con el tema del texto. A ver, ya tenemos la primera característica del texto. La primera característica del texto es perseguir una intención. ¿Sí? Al perseguir una intención, hablamos de el motivo que yo tengo para escribir algo. Por ejemplo, los almacenes de electrodomésticos. Afuera de los almacenes, usted en alguna ocasión caminó por la calle 9 de octubre, por La Ganga, Comandato, Jaer, Orbe, cualquiera de esos. ¿Qué era lo que siempre te entregaban? Siempre entregaban una volante, ¿verdad? Una volante, ¿para qué? Para promocionar sus productos, para promocionar sus ofertas, ¿sí? La intención de ellos era que conozcas para que entres y compres, ¿sí? Esa es la intención de la persona que elabora un texto. En este caso, una publicidad es elaborada para darse a conocer, para venderte algo, ¿sí? Segunda característica del texto. Me dice estar estructurado. El texto ha de organizarse en párrafos, cada uno de los cuales contiene una sola idea. Por ejemplo, ¿cuántos párrafos tenemos aquí? Si usted se da cuenta, tenemos 3 párrafos. La primera idea. Vamos a ver cuál es la primera idea. Hace 20 años probablemente nadie se imaginaba que la manera en que hoy se conecta el mundo, más que nunca estamos globalizados. Entonces, la primera idea quiere decir que hace tantos años atrás nadie se imaginó que íbamos a estar globalizados. ¿Sí? De esta manera. En alguna ocasión ustedes abordaron el temita en los periódicos, en los libros, por ahí. ¿Cómo iba a ser el mundo en el año 2000? Salieron visiones futurísticas, transportes que volaban, robots y un poco de cosas, ¿no? Pero nadie se imaginó que íbamos a estar enlazados a través del internet. Jamás. Ni en sueño veían eso. Entonces, esa es la primera idea. La segunda idea, ¿cuál es? El mundo entero es un país. Quiere decir que mediante el internet no existen fronteras. Usted está conectado y punto. Número 3, se ha constituido ya una herramienta indispensable. Es decir, nosotros al momento dependemos del internet. ¿Quieres poner una llanta? Búscalo en YouTube. ¿Cómo se pone una llanta? ¿Quieres hacer una torta de chocolate? Busca en YouTube. Ahí está cómo hacer una torta de chocolate. ¿Quieres saber cómo realizar una ecuación cuadrática? Ándate a YouTube. Ahí está cómo hacer una ecuación cuadrática. ¿Quieres saber el significado de algo? Ándate a Word Reference, a Wikipedia, a toda esta cuestión. Ahí te salen los significados de cierta palabra. Ya casi la gente no utiliza diccionario, sino que va al internet y busca significado de tal palabra. Entonces, aquí están las 3 ideas y justamente lo que vemos aquí, estar estructurado. Justamente tú ves que el texto está estructurado, tiene 3 párrafos, cada uno de ellos contiene una idea distinta. La primera, que nunca en años atrás se imaginó la gente que íbamos a estar conectados de esta forma. Segundo, que el internet no conoce barreras, ¿verdad? No tiene más que nada idioma, no tiene factores sociales, credo, ¿sí? Puede ser cristiano, puede ser musulmán, puede ser ateo, todos están conectados en internet, sin diferencia. Y la última, se ha constituido ya en una herramienta, es decir, nosotros, más que un lujo, esto es una necesidad. Lo hemos constituido como una herramienta. En este momento estamos utilizando el internet para estar conectados. ¿Sí? Siguen los siguientes puntitos. Estar cohesionado. Las ideas de cada párrafo deben guardar relación entre sí mediante expresiones de unión a las que llamamos enlaces y conectores.
¿Cuáles son los conectores? Justamente aquí está. Más que nunca, como es de esperar, ¿sí? Ahí tenemos los conectores. Hay varios tipos de conectores. Desarrollar un tema. ¿De qué se trató la lectura anterior? Justamente se trató de esto. El internet y las redes sociales. Ese fue el tema. Adaptarse a la situación. El vocabulario que se usa debe ser adecuado a la intención del autor y a la persona a la que va dirigido, ¿sí? Si te diste cuenta, ¿a qué tipo de público va esta lectura? ¿A qué tipo de público va esta lectura? Pues si nos damos cuenta, mírate que no hay lenguaje rebuscado. La única palabra que podría ser un poco desconocida es auge. El auge de Internet. ¿Qué quiere decir auge? ¿Alguien me puede decir más o menos qué significa auge? Katiuska. José. Maffer. ¿Quién me puede decir qué es auge? ¿A qué se refiere la palabra auge? ¿Qué significa para usted? Profe, una mala época. Mala época. Auge, el sinónimo de auge es proliferación. ¿Sí? Proliferar. Cuando hablamos de auge, quiere decir que el Internet está proliferando. Al hablar de proliferar, quiere decir que va en crecimiento. Esto se hace tendencia, ¿sí? Hace unos años atrás, yo me recuerdo en la época de la primera década del año 2000, del 2000 al 2010. Si hablamos de por ahí 2004, 2005, pocas eran las personas, solamente las empresas tenían internet. ¿Y cómo conectaban internet? Muchas veces con una tarjeta de fax modem, esa fax modem la conectaban a un teléfono, ¿sí? Era una velocidad lentísima. Para cargar una simple imagen demoraba 1 minuto, 2 minutos. Tenías que tener una cuenta. Yo me acuerdo que en la primera empresa una de las primeras empresas que pusieron internet fueron dos, Equanet y Satnet. Eran las únicas que estaban autorizadas a dar servicio de internet. Más tarde vino el auge del internet, que quiere decir que proliferaron las empresas que brindaban este servicio. Entonces ahí fue que se constituyó TV Cable, que NetLife, que ahora último, las empresas de telefonía comenzaron a dar servicios de internet, Claro, Móvil, CNT. Entonces así fue subiendo esto. Así fue subiendo esto. Entonces, si hablamos de adaptarse a la situación, el vocabulario que estamos empleando aquí es un vocabulario que lo puede entender cualquier persona, sea niño, sea adulto, es un vocabulario no rebuscado. La única palabrita que puede que no la tengas muy claro es la palabra auge, pero ya la vamos viendo. Siguiente punto, dice, tener una buena presentación. Cuando hablamos de presentación quiere decir esto. Si te das cuenta, mira. Hablemos de la alineación. ¿Cómo está la alineación? Es una alineación tipo justificada en donde tú observas el texto en forma de bloque. ¿Sí? No te causa un estupor, chuta, y por dónde comienzo a leer y que te causa aburrimiento, no. Estéticamente, a la vista es agradable este texto. ¿Sí? Entonces eso es tener buena presentación. Dice, los textos escritos deben tener una disposición clara, ordenada, limpia, y los textos orales una expresión fluida y correcta. El aspecto formal del texto mejora la comunicación. ¿Sí? Y el último puntito que dice aquí, respetar las normas. Además de ser coherente, cuando hablamos de coherencia, ¿qué hablamos? ¿Alguien me puede decir significado de la palabra coherencia? Cuando hablamos de coherencia, ¿a qué nos referimos?
Karina León, si yo le digo a usted que sea coherente, ¿a qué me referiré? ¿Sí le han dicho eso en alguna ocasión o ha escuchado decir ese término? Sí, no. Cuando algo es coherente, ¿qué quiere decir? Hablar con propiedad, profe. Vas por ahí. Lo que es coherencia quiere decir que tenga sentido. Hablar con coherencia es hablar con sentido, con propiedad, justamente. ¿Sí? Cuando hablamos de cohesionado, ¿alguien ha escuchado esa palabra de cohesionado? Profesor, lo que se refiere a hablar del mismo tema. Así es, cohesionado quiere decir que todos los párrafos vayan unidos a la misma idea, al mismo tema, ¿sí? Puede tener diversas ideas, pero todas esas ideas tienen que apuntar al mismo tema. Cuando hablamos de coherencia y cohesión, quiere decir que el texto tiene que tener sentido, ¿verdad? Y hablar con propiedad. ¡Qué maravilla! El perro. Dejen de comer ese animal o llévenlo a un chifa para que se lo coman, pero bueno. Entonces, un texto ha de ser correcto y ajustarse a las normas gramaticales y ortográficas. Es decir, no debe contener errores ortográficos o de pronunciación, mucho menos errores de concordancia, ¿sí? ¿Qué te parecería si en este texto, además me le pones en la parte de abajo, que la Champions League comienza el próximo mes en toda Europa? ¿Estaría bien ese texto o no? ¿Tendría sentido? ¿Tendría cohesión? ¿Tendría No, coherencia? No, ¿por qué? Porque estamos hablando del Internet, pero en el momento que me metes fútbol aquí, o sea, sale de contexto, ¿sí? A eso nos referimos con errores de concordancia, ¿sí? Vamos con la siguiente página, página 20, y nos vamos a quedar hasta ahí. Vamos a analizar las características de este texto. El chocolate es un alimento eminentemente energético por su elevado contenido calórico. Se obtiene a partir del cacao, fruto con propiedades estimulantes gracias a su contenido en teobromina. En Europa se consume desde el siglo XVI, cuando los españoles introdujeron un cacao procedente de América. Anteriormente, sin embargo, ya era consumido en México por los aztecas, quienes, tras de dejar secar la semilla y quitarle la cáscara, le añadían agua hirviendo para conseguir un chocolate bastante amargo. Más tarde los españoles empezaron a elaborarlo con azúcar y finalmente los suizos le añadieron leche y consiguieron así mejorar su sabor y olor. Esto fue tomado de La Vanguardia, Medicina y Calidad de Vida. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos estas actividades. Esto de aquí, yo les voy a mandar como asignación en la plataforma de Edmodo. ¿Sí? Bueno, esperando tengan una bonita tarde y un bonito inicio de semana. Pasen muy bien, cuídense. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, niños. Que le vaya bien, profe. Gracias. Gracias.